el ahora puedo hacer cosas sobrenaturales. En el ahora puedo traer mi futuro, puedo sanar mi pasado. ¿Cuánta gente hay con tu pasado que está sufriendo ahora y que tú eres la respuesta para ellos? ¿Por qué no preguntarle a él, ¿qué quieres, Dios? ¿Qué te gusta? ¿Qué hago para agradarte hoy? Aquí es ponerse al espejo y decir, ¿qué de mí es bueno y qué de mí es malo que todavía no imito a Cristo? ¿Cómo están, hermanos? Sean todos bendecidos y bienvenidos a otro programa más de Moldeados a su Imagen. Hemos estado hablando en los últimos programas de guerra espiritual, actos proféticos, toma de ciudades, intercesión, y hemos estado entrevistando a varias personas que han estado en guerra espiritual conmigo. Hemos tenido a Nadia, a Magalí, a Lucio, a Luis, tanta gente que ha estado, gracias a Dios, un equipo lindo que Dios está levantando, y falta más gente. Y el día de hoy tengo la bendición, primeramente, no solo de contar con una guerrera que trabaja conmigo muy de cerca, o mi asistente 2, porque nadie es mi asistente 1 y es mi asistente 2, sino también mi hermana biológica Paula de la Torre. Qué bendición tenerte aquí, gracias por estar aquí. Estás con carga de la Magaligua de nerviosa, pero vamos adelante. Ella nos ha acompañado en las guerras tanto del Monte y de Talagante, y eso ha sido un tiempo de bendición, y lo que vamos a hacer ahora es seguir explicando, seguir hablando de las tomas y de cada una de las cosas, amén. Entonces vamos a empezar con las preguntas. El monte, bueno, primero, antes de que tú vengas a todo lo que ha sido las tomas y te introduzcas a todo lo que ha sido las tomas espirituales, tanto del Monte y de Talagante, y me escuchabas en las prédicas, en las cosas que hablábamos de las tomas, de ungir, de esto, los actos proféticos, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Será real este loco? ¿Qué le pasa? O yo también quiero. ¿Qué era lo que pasaba por tu cabeza? Y la verdad, al principio que estabas loco. Porque para mí es muy complicado, ha sido muy complicado entender esas cosas, porque soy bióloga, o sea, tengo un estudio científico muy metido, y el hecho de entender lo sobrenatural ha sido algo muy complicado en mi vida, hasta que realmente lo vi, lo hice, fui testigo yo, no de lo que tú contabas, sino de lo que yo hice, y ahí empecé a creer que sí se podía hacer. En un momento sí dije, Señor, si Él ha podido, yo también quiero, pero era como que quiero probar primero si existe. Ha sido muy complicado para mí. Ya, temas graves, porque la verdad todos los que hemos entrevistado hasta ahora tienen un patrón. ¿Será real? Y sí, lo es real, se puede. Dios bendice, Dios hace, Dios provee, y hay una bendición detrás de eso. Fuimos al monte, empecemos con la experiencia del monte. ¿Qué fue para ti lo más impactante de los 3 días de guerra espiritual? De la guerra, no el evangelismo, de la guerra. De la guerra, para mí, más que cualquier otra de las cosas que hemos hecho, porque realmente con mi grupo hemos hecho cosas muy fuertes, lo que me impactaba es que por más de que estemos en un lugar de muerte, en un lugar de depresión, en lugares donde sabíamos que había suicidios, percibir todas esas cosas feas, si bien era muy fuerte, el momento de entrar al auto y de que todos llegábamos borrachísimos del Espíritu Santo, para mí era impactante, porque era como Dios diciéndome, se han descargado, ahora los vuelvo a inyectar. Y llegábamos pues literalmente en estado de bultos, todos los de mi grupo, y para mí fue muy lindo eso. La estrategia que hemos tomado tanto en el Monte como en Talagante ha sido dividir en grupos, y cada grupo fluía separado. Y estamos viendo ahora, Magalí nos ha contado de su grupo, Nadia nos contó de su grupo, Luis, Lucio también, y aquí vemos una característica que sí es una realidad, que el grupo de Paula tenía algo diferente. Cada grupo tenía lo suyo, tenía como su toque, y vamos a entrevistar al resto del equipo, que van a ver que tenía su toquecito, y el toque del grupo de Paula sí era ese, que cada vez que venía, más de una vez han tenido que estacionarse en la mitad de la carretera de la nada, porque estaba la conductora, la pastora, que conducía con todo el grupo, tan llenos del Espíritu Santo, que solo reían y parecían borrachos, que han tenido que pararse, porque por ahí la policía les agarraba y los tomaba de borrachos, y llegaban, literalmente había que sacarlos de los autos arrastrando para que entren y continuar la guerra, porque estamos en plena guerra. Y eso ha sido divertido, porque cuando ellos entraban, todo el mundo se empezaba a reír, todo empezaba una unción bien bonita, unos recibimientos muy lindos, que animaba y levantaba, porque sí eran tiempos de guerra muy duros. ¿Qué ha sido para ti el momento más feo, el momento más de mucho miedo quizás, o el momento más tenso durante la guerra en el monte? En el monte, el momento más tenso, así cuando hemos ido a ungir contra la brujería, y hemos entrado a un shopping donde había muchas tiendas, y en una de los rincones entre tienda y tienda había un pasillito que terminaba en una puerta que tenía un triángulo con un ojo. Era el lugar conocido de un brujo muy conocido en el monte, y realmente fue feo, porque el momento que teníamos que ir a hacer un acto profético en la puerta se empezó a abrir. Entonces hicimos el acto profético un poco más y disparados,
Los de mi grupo estaban muy asustados porque decían que el brujo tenía mucho poder, más que poder espiritual solamente, tenía un poder, influenciaba mucho en la ciudad, entonces le tenían mucho miedo. Obviamente hicimos el acto profético y en lo que salíamos, porque no podíamos salir corriendo porque íbamos a llamar la atención, salimos así un poco más y viendo tiendas, preguntando unas cosas, yo hecha la turista, y abrió la puerta y salió el brujo. Entonces, obviamente, espiritualmente percibimos que él sí nos reconoció, pero como no éramos algo detectable, no pudo hacer nada en contra de nosotros. Pero llegaba el momento de sentarnos en el auto, analizar la situación. Incluso era una de las hermanas de mi grupo, era la más alta, la más grandota, toda mastuca, una hermana muy linda en Dios, pero llegó el momento de que se asustó tanto y se puso a llorar en el auto. Entonces tuvimos que ministrarla porque realmente para ella, que había salido de ser bruja también, fue algo muy fuerte. Y para mí, después de estar ya en cama, sentada, dije, Señor, sí, me asusté, lo confieso, porque fue muy feo. Hemos visto, pasan cosas, hemos contado cómo a Luis lo dispararon, ya cuando estaba haciendo guerra, uno de los brujos le disparó a ella y a la pastora. Hemos contado cómo Magalí, el momento que estaba ahí, o sea, el lugar de asesinato, gente que casi los persigue. La guerra espiritual obviamente tiene sus defectos, tiene sus momentos de este estilo, pero debemos recordar que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes celestiales, como dice Efesios 6, y tenemos que tomar en cuenta esto. La guerra espiritual ha sido puesta una herramienta para traer libertad a esa gente. Ese brujo está encadenado, ese otro brujo que disparó a Luis, el brujo que estaba aquí, son gente encadenada y que nosotros tenemos la autoridad de la libertad. Y es bueno mencionar lo que dijo Pablo, o sea, es tiempo de poder creer y saber que Dios es el que nos cubre, Él nos hace, y a pesar que el enemigo sabe que algo está pasando, porque las tinieblas saben que la luz está resplandeciendo, no van a ver específicamente de dónde viene, porque Dios nos vuelve invisibles en guerra espiritual. Yo aprendí mucho eso. Están tantas guerras espirituales donde literalmente hemos visto que Dios nos ha hecho invisibles. Y antes de que se me acabe el sector, contar bien rapidito una experiencia de otro hermano en Santiago de Chile, cuando estábamos en Frutillar, en Chile, cuando hicimos el ungimiento el año 2002. Fue divertido porque él terminó yendo a ungir con 3 hermanos, eran 4, un cerro. Y cuando bajaron del cerro de Ungir, se perdieron, no bajaron por el camino donde tenían que esperarle los pastores, se fueron por otro lado. Y nunca bajaban en realidad de cerro, se estaba metiendo más y más y más en el bosque. Y cuando terminan eso se den cuenta de que no, que ya era hora, ya era tarde, que el bus seguramente con los hermanos ya se ha ido, los dejaron. Entonces empezaron a orar y a caminar y era casi las 10 de la noche, todo oscuro en la mitad de un bosque, y ven una cabaña donde tocan la puerta y la cabaña estaba abandonada, y cuando entran había comida caliente, con sábanas rasfrazadas, agua caliente y la comida servida, 4 platos. Esto no se explican por qué. Se han quedado, se han duchado, se han dormido, andan mejor que los otros guerreros que estamos en un bus durmiendo así en 4, andan en una cama alucinante, todo tan bien que al final les fue mejor que a nosotros. Y al día siguiente salieron, y como nosotros preocupados, al día siguiente súper temprano fuimos a buscarlo. Ellos encontraron por fin el camino y nos encontramos comidos bien, y nunca llegó el dueño de la famosa cabaña. ¿Qué hace con 4 platos servidos calientes? Ya, y yo, si ustedes han hecho las risitas de oro y los 3 osos, donde nunca llegó el oso, o sea, gracias a Dios, hasta en eso Dios te mima, hasta en eso Dios hace la obra, y es como ellas, les volvió invisibles, hacer estrategias de que estoy comprando, haciéndome loco de ciertas cosas, porque ahí es donde Dios bendice, ahí es donde Dios multiplica, y es el respaldo de la liberación y de la guerra espiritual que nosotros tenemos.
Estamos con Paula de la Torre, que nos está ayudando a entender un poquito más lo que es la guerra espiritual que hemos estado hablando. Estamos hablando de toma de ciudades, actos proféticos y distintas áreas. Estamos hablando de la experiencia del monte. A nivel evangelismo, ¿qué ha sido la cosa más bonita y más impactante que has visto en el monte? La verdad, sí te escuché muchas veces decir que los jóvenes pueden mover lo espiritual. Y era algo que yo dudaba, tal vez porque era un poco religiosa al principio. Pero el hecho de que jóvenes de 12, 13 años, o sea, los más changuitos que teníamos, tocaban puertas, porque era puerta por puerta, y la gente mayor, viejitos, les abrían la puerta, hacían que entren a orar ellos por la gente enferma de su casa. Hasta ellos salían con un impacto, decían, pero yo tengo 12 años, tengo 15 años, y un señor de 85 me pidió que ore por él. Para mí fue muy impactante, no solamente el hecho de que obviamente la gente se sanaba, obviamente había derramar del Espíritu Santo, sino que ellos tengan el corazón dispuesto para hacerlo. Fue muy lindo para mí. No hay edad, es el Espíritu, es el mismo Espíritu que obra en un niño, en un viejo, en un adulto, en un adolescente, no hay edad. Talagante, vámonos a Talagante. A nivel Talagante, ¿qué ha sido lo más feo para ti en la guerra espiritual? Feo, sí, temeroso, miedo, y creo que vamos a coincidir en lo mismo que otros dijeron. Creo que algo que impactó nuestras vidas, me imagino que Magali y Nadia también lo nombraron, fue el momento en la pelea con el brujo, el momento que tú con un grupo bajaste, era de noche, estábamos todos los intercesores, más de 30 personas orando en lenguas para cubrirlos, para hacer lo que Dios nos había mandado, era ir en contra de la brujería de la luna, si no me equivoco. Pero el momento en el que el brujo, porque estábamos frente a su casa, un lugar baldío donde no debería vivir nadie, el brujo llamó a la policía y la policía llegó, y estábamos 3 chicas no mayores, que se ven menores de lo que parecemos encima, a cargo de gente mayor, reconocida en la ciudad, y que los perros nos rodeaban ladrándonos, como atacándonos. Nosotros teníamos que reprender a los perros, ir ver cómo vamos a enfrentar a la policía. Fue muy tensa la situación, la gente estaba asustada, había mujeres que trataban de estar bien, pero sus ojos se llenaban de lágrimas de miedo. Los varones de nuestro equipo del lugar, que tenían más miedo que nosotras, o sea, fue muy, muy fuerte. Y el respaldo de Dios fue más fuerte todavía, porque llegó la policía efectivamente a botarnos, pero la policía era de la iglesia de uno de los pastores del lugar, que estaba con nosotros, entonces luego nos respaldó y nos cubrió. O sea, realmente ella era nuestra seguridad después. Fue un respaldo muy lindo, pero un momento muy tenso. Y todos coincidieron, Magalí, Lucio, todos dijeron de esa noche, porque en verdad fue un impacto. Yo no estaba ahí, yo estaba en el altar con los brujos, mientras ellos estaban fuera con los perros, porque nos metimos al río, fue tiempo. Y ahí va el hecho de poder entender que tenemos que meternos. Aquí no hay límites, aquí no hay, o sea, la palabra dice, todo lo que pisare la planta de tus pies te pertenece. Y si tengo que entrar a la cueva más horrible de todas las satanitas para declarar que eso le pertenece a Dios, lo vamos a hacer, porque eso es guerra espiritual, es declarar que la planta de mis pies está declarando que esa tierra le pertenece a Dios, no al diablo, no a las tinieblas. No es desde mi casita orando, Señor, yo digo la cueva ya, los satanistas te pertenecen. No, es estando en ese lugar, poniendo una señal profética, activando algo. Eso es guerra espiritual, eso es intercesión, eso es toma de ciudades, eso es un acto profético. Talagante, ¿qué fue lo que más te gustó de Talagante en la guerra espiritual? ¿Qué me gustó de Talagante en la guerra espiritual? Creo que la actitud de las personas. Si bien en el monte tenían una actitud, creo que como fue mi primera guerra tal vez, el trato era diferente. Pero con la gente en Talagante, al principio veíamos el ambiente espiritual tan pesado que la gente estaba pesada. O sea, les pedías algo y lo hacían con una lentitud, y a medida que fuimos haciendo los actos proféticos, haciendo las cosas, algo se desató. Llegó el momento en el que la gente de la misma calle te miraba diferente, el ambiente era diferente, teníamos más jóvenes entre los guerreros que en el monte. Incluso así el respeto unos con otros era tan lindo que creo que realmente eso hizo mucho en Talagante. Talagante, una ciudad semiconflictiva, por así decirlo, pero que en verdad Dios se glorificó y Dios hizo cosas grandes, tremendas con nosotros. En el evangelismo de Talagante, ¿qué fue lo que más te gustó? Hubo una cosa que uno de los jóvenes hizo. Si bien en Talagante los jóvenes tenían un poco más de experiencia, no solo por el monte, sino porque siempre evangelizaban, obviamente habían grupos de jóvenes que hacían teatro, hacían bailes, que a mí me gustó mucho porque era una forma diferente de llamar la atención.
pero uno de los jóvenes, estábamos pasando por una cancha y uno de los chicos le dijo, ¿cómo están? Así se acercó a un grupo que estaba jugando fútbol y los changos los retaron, les dijo, ¿por qué no juegan con nosotros? Y él le dijo, ok, pero si ganamos, oramos por ustedes. Entonces era como que el reto de algo que no sabía si era cierto, no es que Dios iba a hacer que ganen, pero ellos confiaron en Dios y ganaron, y después veías al grupo de chicos orando en plena cancha porque habían triunfado no solamente espiritualmente, sino con algo físico también. Vamos que ganan. Yo dudé unas 20 veces porque no metían gol y nada. Y gracias a Dios metieron gol y ganaron y evangelizaron ese grupo de jóvenes. Fue bonito por los retos que hicieron, las cosas que se lanzaron, la actitud que hubo fue totalmente diferente. Dios nos sorprendió en eso sí es verdad. Y es lo lindo de la guerra, porque vas aprendiendo cosas, adquiriendo conocimientos, mirando ciertas cosas que en otros lugares no vas a ver, que tú con tus jóvenes ya cristianos quizás ni haces. Entonces quitar el temor, como decía Luis, si no me equivoco, era ver el de poder salir, de entender que puedes hacerlo, porque en verdad puedes hacerlo, y eso es algo importante. Súper rápido, en el monte, ¿qué te costó hacer antes de ir? ¿Qué fue como el sacrificio para poder ir? ¿Económico, personal? ¿Cuál fue tu familiar? ¿Cuál fue tu costo? Creo que más que económico, mi sacrificio fue más familiar. El hecho de que yo diga, si bien estaban acostumbrados a que mi hermano, que eres tú, se mete en todo, el hecho que yo diga, voy a ir con él, voy a hacer lo que él está haciendo. Sé que a mi mamá le movió el piso, sé que a mi papá, que no es cristiano metido, le movió el piso, porque fue como que estamos perdiendo a la bióloga del mundo y se está metiendo algo que no es lo que ella hacía. O sea, ellos me toleraron muchas veces que me meta a la selva un año entero sin saber nada de mí, pero estaban más preocupados de que yo esté en Chile, y eso para mí fue como sacudirme espiritualmente. Y no que en Chile pase algo, ya, sino que el ámbito era diferente, la cuestión era diferente, y eso también tiene que pesarse, tiene que verse. ¿Y por qué hemos preguntado estas preguntas? Se los he hecho a todos los que hemos entrevistado, básicamente porque te vas a dar cuenta que hay un patrón. Dios te pide un tipo de sacrificio, y todos los que han ido a las tomas, todos los que han estado ahí, han hecho un sacrificio. En algunos hemos escuchado era personal, en otros ha sido un sacrificio económico, conseguir la plata, tema familiar, de ver que la familia confíe, o dos personas dijeron familiar, que en verdad fue una crisis familiar para ellos. Entonces siempre fue un sacrificio, siempre fue una entrega, y eso es adorar a Dios. La palabra dice que debemos dar adoración y alabanza que nos cueste, que nos lastiman, no lastimar, sino que nos dé un costo, y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que llevar, y verdaderamente caminar, entenderlo, para que mucha gente sea bendecida y mucha gente en verdad sea desatada. Y lo hermoso es que a la vuelta siempre han recibido bendición, siempre han recibido la gloria. Dios ha glorificado sus vidas en algún modo, y eso vamos a estar hablando en el siguiente sector con Paula, para poder entender que también Dios frutos nos regaló. Amén. Entonces ahorita volvemos. Las riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos, eres rey.
Amén. Seguimos hablando de distintas áreas de la guerra espiritual, actos proféticos y todo un sinfín de herramientas que Dios nos dio para conquistar la tierra, hacer un evangelismo grande y que en verdad Dios haga la obra. Volviendo de el monte o Talagante, cualquiera de los dos, ¿cuál fue, eso analízalo tú un ratito, cuál fue la fruto que Dios te regaló? ¿Qué bendición tuviste, ya sea en el monte o Talagante, cualquiera de las dos? Porque en ambas sé que hubo un fruto de Dios, pero ¿cuál fue el que más te sorprendió, el más grande, el que dijiste, me pasó esto, Dios me bendijo con esto? En los dos yo tuve una pelea muy fuerte con la universidad. Y si bien la pelea no se resolvió, digamos, no llegué, ya estaba aprobada la materia, no fue un milagro así, el hecho de que yo haya ido a la guerra, a mí me dio más autoridad en la universidad. Porque antes era como que temerosa de hablar, temerosa de decir, temerosa de hacer. Y el hecho de que haya ido a guerra, haya visto el poder de Dios mediante mío, haya visto, como yo siempre digo, que soy un grifo de Dios y que puede abrirme según su voluntad, para mí ha sido como un desatarme en algo. Ya no volvió la Paula miedosa, ya no volvió la Paula calladita, que era en la universidad, la cristianita que no hablaba, sino volvió la guerrera de Dios con quien nadie se mete. Actitud. Mi actitud cambió totalmente. Hemos visto, hay gente que Dios les bendijo con un trabajo que tanto ha buscado, otros que Dios les bendijo con un fruto familiar. Aquí vemos actitud. Siempre Dios te va a respaldar, siempre Dios te va a dar algo, no a cambio, porque no está haciendo algo a cambio, sino como una recompensa, como un premio por hacer su voluntad, por hacer lo suyo, porque eso es lo que Dios quiere, premiarte, bendecirte constantemente. Actos proféticos. Supongo que antes de que escuches hablar de actos proféticos, que me hayas visto hacer actos proféticos, o que hayas estado en eso, ¿escuchaste alguna vez eso antes o nada de nada? Mira, en la iglesia a la que yo iba de chiquita hasta mis 15 años, hasta mis 16 años, no escuché nunca jamás, ni siquiera el Espíritu Santo. Entonces menos un acto profético que iba a hacer eso. Después me acuerdo que alguna vez fui a algún seminario que tú me invitaste cuando yo estaba medio alejada de ti, de Dios, de todos. Me invitaste a seminarios de Ana Méndez, me invitaste a seminarios así. Y para ustedes era tan común hablar así que para mí era japonés. No les entendía nada. Ana Méndez decía, entonces vamos a declarar un acto profético. Y yo, ay Dios mío, estos cristianos están locos, porque no me consideraba así. Pero nunca me puse a pensar qué es. La primera vez que tú dijiste aquí en la fundación vamos a hacer un acto profético era después de un tiempo del que yo tomé el curso de guerra espiritual. Yo ya tenía una idea, pero tenía la teoría. Y lo vuelvo a decir, tenía una mente científica. Entonces el hecho de hacerlo fue como que voy a analizarlo. Encima que mi pasión siempre ha sido el comportamiento. Y aunque suene feo, el comportamiento animal. Entonces cuando tú empezaste a hacerlo, yo te analicé en ese aspecto. Y analicé, fue mi bonito. Así es toda la vida, desde niños me hacía eso. Entonces para mí fue analizar tu actitud, analizar lo que estabas haciendo, tratar de ver alguna relación, porque yo siempre vi las cosas relacionadas con la naturaleza. Entonces siempre traté de ver lo que tú hacías en lo físico, una reacción con la naturaleza, porque para mí es el primer lo primero que se desata en un acto profético. Y siempre tenía un respaldo, siempre había una nube que estaba mostrando algo, un insecto dando vueltas, un animal que cantaba, cosas que muchas personas no se dan cuenta, pero que yo sí me daba cuenta porque era algo fuera de lo normal. Entonces para mí fue esa la primera reacción, analizarte. Y eso es algo personal, a nivel personal, cada vez que estamos haciendo actos proféticos, siempre me aparece una mariposa blanca. Y cada vez que digo, estamos bien, estoy en lo correcto, y no es... O sea, y hay lugares donde no debería haber una mariposa. Y como mi hermana es bióloga, le decía, y este animal debería estar aquí, porque había lugares desérticos que no debería estar, y siempre aparecía. Ya, y no la tengo en el bolsillo sacándola ese rato, o sea, como para decir, haz de Dios. No, tampoco hago eso, porque pobre mariposa estaría muerta ahorita. Pero era muy divertido poder encontrar ese respaldo de Dios, como dice Paula. Y miren cómo es la forma de analizar. Hemos hablado con gente de que analizaba bíblicamente y qué verso lo respalda y dónde está el del Antiguo Testamento. Hemos hablado con gente así, como ahora gente que está viendo lo natural, será, no será, y ver totalmente eso. Cuando tú hiciste tu primer acto profético, tú haciendo, ya no solo la espectadora, ¿qué pasó por tu mente? Tenía miedo de fallar, la verdad, porque obviamente como primer acto profético, lo primero que yo pensé, no sé si todos lo piensan, nunca lo pregunté, pero lo primero que yo pensé es, ¿estaré diciendo lo correcto? Porque un acto profético es lo que declaras, es la actitud que tienes, es todo lo espiritual manifestado en lo físico. Entonces el hecho de que tú declares algo
puedes ponerle un tono inadecuado, no puede tener la misma fuerza. Yo pensaba así. Entonces tal vez me equivoco al decirlo, tal vez me equivoco y primero he hecho el agua y era primero el vino, ese tipo de cosas. Era como que otra vez pelear con mi mente científica de que todo tiene que estar diseñado bajo un esquema. Y con Dios a veces no es así. Y para, no sé si decir mi mala suerte, Dios me movió el acto profético la primera vez que yo lo hice. Y yo tenía claro, tú me dijiste, vino, agua, tal cosa, tal cosa. Y llegado el momento me dijiste, haz caso a Dios, te va a cambiar. Oh no, entonces me cambió todo el esquema y todo lo que yo tenía así un poco más y repetido en memoria. Llegado el momento, Dios lo puso en mi corazón diferente y tenía miedo a fallar. Ese era mi máximo miedo a fallar. Es un tan patrón común también, porque hemos dicho en guerra espiritual obediencia, en guerra espiritual el más mínimo error puede arruinar todo y hacer que el diablo te sacuda. Tener mucho cuidado, no es hacerlo a la ligera, pero no por eso ya no lo hago, porque tengo miedo, porque me va a pasar, me van a decir, no por eso no hago. Ya, para ir terminando, ¿cómo tú calificarías tu vivencia en lo espiritual? Así, ese conflicto interno de lo científico y lo espiritual, aplicado a guerra espiritual, aplicado en la intercesión, aplicado en lo que haces diariamente. ¿Cómo es tu pelea interna? ¿Y qué consejo das a la gente que está medio así? Ya, mi pelea interna, yo lo califico como en crecimiento. Pienso que todavía sigo peleando, pero gracias a Dios está ganando Dios, como es lógico. Y el consejo que yo les daría a las personas que están en eso es simplemente crean. O sea, realmente cuando tú tienes una mente científica, no va a haber ciencia que vaya en contra de Dios. Dios es ciencia, Dios es el hacedor de todo. Entonces, si tú encuentras eso y solamente crees, Dios te va a sorprender, se va a sorprender en tu vida, te va a sorprender a ti, te va a sorprender como persona. Yo más de una vez me he dado hasta el lujo de decirle a Dios, necesito una prueba de que lo que estoy haciendo es tuyo y no estoy loca o no estoy haciendo las cosas por un hombre. Y Dios me ha mostrado pruebas que a veces han sido entre Él y yo, y a veces han sido entre muchas personas y Él. Entonces, ¿quieres pedirle pruebas? La palabra dice, pruébame, ponme a prueba. Y eso es lo que yo he hecho muchas veces como científica, y sé que Dios me ha respaldado, y que ahora simplemente creo, y mi autoridad ha crecido en Dios, y eso lo demuestra hasta mi forma de ser. No te cierres ni a la religión, ni al legalismo, ni a la ciencia. Ábrete al Espíritu. Somos espíritu, caminemos en el espíritu, vivamos el espíritu, que la carne no gobierne en nosotros. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Vamos a seguir en estos programas, todavía me falta entrevistar unos cuantos más, e incluso vamos a tener un tiempo donde vamos a entrevistar a todos para que veamos un poquito las cosas, que tú entiendas un panorama un poco más amplio de todo lo que Dios quiere hacer, las tomas espirituales. Y con esto vuelvo a decir, el objetivo de todos estos programas, este sector de programas, es engancharte a que tú evangelices, a que tú tomes tu ciudad, a que tú la agarres para Cristo y verdaderamente transformes esa ciudad. Gracias, Paula, gracias, hermanos, nos vemos en el siguiente Moldeados a tu imagen. Que Dios te bendiga.
riquezas que el enemigo te quitó, las recuperarás. Al Cordero ven y adora. Está reinando en el trono. Hoy declaramos